Vamos en esta oportunidad a revisar la siguiente de las bienaventuranzas que traemos, de acuerdo a los mensajes anteriores. Y ahora en Mateo 5, 7, leemos. Mateo capítulo 5, versículo 7, es el título de la plática de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el título de la plática en esta oportunidad. Repito, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El propósito de la plática es explicar que la misericordia que Dios desea que nosotros desarrollemos consiste en socorrer al afligido. Esa misericordia del versículo 7 de bienaventurados los misericordiosos exige de usted socorrer al afligido, ayudar al necesitado, sin esperar nada a cambio. Ese es el mensaje de esta bienaventuranza. Repito, socorrer al afligido, ayudar al necesitado sin esperar nada, absolutamente nada a cambio, con excepción de lo que Dios nos quiere retribuir. Ese es el pensamiento central. Quiero ahora ubicarlos en el escenario al cual vino Jesucristo y comenzó a predicar estas bienaventuranzas de hoy, el llamado Sermón del Monte. Jesucristo vino a un mundo religioso y la religión con la que se encontró Jesús en sus días era una religión frívola, una religión superficial, una religión externa, una religión muy ritualista. Esos son los calificativos de la religión con la cual Jesucristo se encontró. Con todas esas influencias estaban los audientes, los presenciales ahí en el Sermón del Monte. Por su parte, los judíos pensaban que estaban seguros de ser ellos los ciudadanos del reino de Dios. Ese era el pensamiento que alimentaba su mente. Pero cuando Jesucristo los ve y los analiza y ve que era una religión frívola, externa, ritualista, Jesucristo les dice lo que está escrito en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 27. Mateo 23, 27. Y ahí Jesucristo se dirige a su público de la manera siguiente. Mateo 23, 27 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Vean cómo trata. La religión externa, la religión de fachada, la religión de apariencia, Jesucristo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué dice Jesucristo esto? Si usted quiere tomarlo así, ¿por qué da este mensaje ofensivo? ¿Por qué los trata de hipócritas? Porque Jesucristo conoce el corazón de la gente. Entiende el propósito por el cual usted está aquí. Si es un propósito sano o es una hipocresía, la suya y la mía. Esa es la razón por la cual Jesucristo está hablando así en el Sermón del Monte. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque aparentan ser sepulcros blanqueados, pero por dentro los pensamientos, la conducta, los hábitos, las costumbres hieden, apestan. De esa manera está hablando Jesucristo a su audiencia, porque era una religión frívola, una religión externa. Un rótulo andando: soy cristiano,
soy seguidor de Cristo como rótulo, como fachada, pero mis actitudes y mi conducta me definen como un mundano pecador. A eso va Jesucristo. Y esto va bastante afín con lo de la Pascua. Los miembros de la iglesia vamos a tomar la Pascua, los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, pero no tenemos que hacerlo como fachada. Tenemos que hacer el autoexamen y tomar esos símbolos tal como son, con el significado correcto. Entonces Jesucristo suena duro, porque está tratando de hipócritas a los fariseos y a los saduceos que estaban escuchando el sermón del monte, el más grande de los sermones que Jesucristo explicó. Cuando Juan el Bautista, otro contexto, llegó a la escena y vio que muchos fariseos y muchos escribas y muchos saduceos venían y estaban haciendo fila para ser bautizados, él también expresó lo siguiente en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12. Mateo 3, vean este otro escenario. Mateo 3, versículos 7 y 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, vean ahora el mensaje de Juan. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Si tomamos indignamente la Pascua, nosotros somos esa paja. Nosotros somos ese árbol sobre el cual el hacha está puesto ya. Y ustedes leyeron a qué se refiere. Ese es el examen, ese es el mensaje que Jesucristo nos está dando. Ya esa paja será echada en el fuego que nunca se apagará. Palabras duras, difíciles de captar, pero era el sermón de Jesucristo. Cuando leemos este pasaje, estamos manejando el criterio. Al cambiarle el mensaje, al interpretarlo, o utilizando otras palabras de lo que leímos, se nos está diciendo, no cuenten con su propia identidad racial, le está diciendo Jesucristo a los judíos. No pueden sacar de justificación, hijos de Abraham somos, y haciendo obras mundanas, desobedeciendo la ley de Dios. No pueden traer eso, porque yo os digo que Dios puede levantar aún de estas piedras miembros entregados, fieles a la obra de Dios y a seguir en obediencia a sus instrucciones. Jesús se enfrentó con esa multitud externa, farisaica, egoísta, y les dijo, lo que importa no es lo que ustedes aparentan, lo que importa no es la fachada que ustedes tienen como vida, lo que importa es lo que tienen en su pensamiento, lo que está en su interior, y eso tiene que ver con el carácter. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el mensaje de fondo.
Jesús pasó por alto todos los créditos que los fariseos y los saduceos tenían. ¿Ya? Hijos de Abraham, súper estrictos, con una religión externa, súper disciplinados. Jesucristo pasó por encima. Jesucristo puso el énfasis en el interior, no en las conductas externas, no en las apariencias. Jesucristo va al corazón, va a conocer los pensamientos y los sentimientos de la persona. La justicia en el interior produce frutos de acciones correctas. Lo que Cristo quiere en nosotros es acción correcta. Actúen de la manera más eficaz y correcta. Y esto solo puede surgir de un carácter correcto. O sea que Jesucristo no le va a impresionar nuestra apariencia, nuestro linaje, nuestro nivel económico, nuestra influencia social. Jesucristo no ve nada de eso. Jesucristo va al interior, a mi conducta interna, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a los cuales le señalamos el corazón. El Sermón del Monte está dando indicaciones. Está siendo expuesto por el Rey de Reyes. Y ese Rey de Reyes quiere tener hijos que tengan la misma conducta del Rey. En relación a esto, Jesucristo. Ya. Gente que tenga un corazón puro, que se lamente por sus pecados cometidos, que tenga la mansedumbre necesaria, que tenga el hambre y la sed de justicia, que sea misericordioso, que sea de un corazón puro. Vean que todo esto va a un interior, a una conducta interna del hombre. Vivir una vida cristiana, hermanos, no significa que vivamos de fachadas, que vivamos de apariencia, que aparentemente digamos, soy cristiano y soy miembro de la Iglesia de Dios Unida, pero nuestras conductas internas, pensamientos, emociones nos delatan de otra manera. El cristianismo, este camino de vida que estamos aprendiendo, no es un estilo de vida exterior. Tiene que salir de dentro hacia afuera, tiene que fluir como el agua fluye de esa fuente. ¿Sí? Tiene que salir con efectos positivos hacia el mundo exterior. La conducta del pueblo de Israel nos da grandes lecciones. El profeta Amós en el capítulo 5, vamos ahí, Amós capítulo 5, versículos 21 y 22, está hablando acerca de la conducta externa del pueblo de Israel. Amós capítulo 5, versículos 21 al 23. Profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 y 22. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Totalmente en desacuerdo con una conducta externa. Dios dice aquí, no voy a aceptar tus ofrendas de paz a menos de que cambies tu conducta. No voy a recibir tus oraciones a menos de que cambies tu conducta. Vean qué énfasis hace él, tomando la experiencia del pueblo de Israel. Estamos comprendiendo entonces que las primeras 4 bienaventuranzas que hemos leído en Mateo 5 son principios que van a desarrollar mi conducta interior. ¿Sí?
que van con el objetivo de que yo me desarrolle en mi conducta interior. ¿Se recuerdan cuáles son? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quiere? Que yo desarrolle esa actitud interna. Bienaventurados los que lloran por sus pecados y sus errores. Va a lo interno. Bienaventurados, ¿qué más? Los mansos. Va a desarrollarme internamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, buscar la palabra de Dios todos los días. Esas 4 bienaventuranzas van al interior de la persona. Entendamos que ya las hemos desarrollado, solo como ejemplo. Ya hemos desarrollado esas 4. Ahora viene la 5ª bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esta 5ª bienaventuranza es también una bienaventuranza que va a desarrollar la actitud interna, pero comienza a interesarnos la vida de otros. Ahora ya puedo yo comenzar a producir frutos de esas 4 bienaventuranzas anteriores, porque ahora ya me ubica para ayudar al necesitado. Fíjense bien, para socorrer al afligido, y estos 2 verbos me impulsan a actuar. ¿Ya? Cuando somos pobres de espíritu, cuando nos damos cuenta de nuestros pecados horrendos, cuando sabemos que somos mendigos, estamos dispuestos a darle más al prójimo. De tal modo que seremos misericordiosos. Pero usted dice, bueno, por favor, explíqueme qué es misericordioso o qué es misericordia. Y vamos a ese significado. ¿Qué quiere decir ser misericordioso? Voy a poner ejemplos de lo que no es misericordia, ¿sí? Para poder llegar casi con una caída libre al concepto. Los judíos carecían de misericordia. Los romanos carecían de misericordia. Los judíos y los romanos eran orgullosos. Judíos y romanos eran egoístas. Judíos y romanos eran prendados de su propia justicia. Judíos y romanos eran condenadores. Vean las características ahí. El común de la gente. El común de la gente, cuando lee esta bienaventuranza de Mateo 5:7 que estamos estudiando, quiere tomar esta bienaventuranza desde su propia perspectiva. Y dicen, vean la interpretación, si somos buenos con todo el mundo va a ser bueno conmigo. Eso es lo que dice la gente, ¿sí? Si yo soy bueno con todo el mundo, yo espero que todo el mundo sea bueno conmigo. Incluso hasta el Talmud, que es uno de los libros de los judíos, habla de Gamaliel. Cuando tengas misericordia, decía ahí, Dios tendrá misericordia de ti. Está escrito en el Talmud. Vean cómo tenían ese concepto ellos. Entonces, el público en general dice, si yo soy bueno con todos, todos van a ser buenos conmigo. Muy bien. Sigamos el pensamiento de un filósofo romano que dijo, la misericordia es la enfermedad del alma. Oigan, la misericordia es la enfermedad del alma. La misericordia es una señal de debilidad. ¿Por qué? Porque los romanos glorificaban los siguientes valores: justicia, valor, disciplina y poder. Vean cómo tenían en su mente los romanos esos valores: justicia, valor, disciplina y poder. En el pensamiento de un romano no cabía misericordia. Ahí solo había poder,
ahí solo había justicia, ahí solo había disciplina. Y les pongo un ejemplo. En un hogar romano nacía un niño. El padre gozaba de la patria potestad, jurídico el término, ¿verdad? Patria potestad, el derecho que ejercen los padres sobre los hijos. Si este padre quería que el niño viviera, subía su dedo y lo colocaba así. Si quería que el niño viviera. Pero si este padre no quería que su hijo viviera, invertía el dedo. Justicia, disciplina, poder. Este mismo poder que tenía el padre romano lo hacía con su siervo, con su esclavo. Si quería que el esclavo viviera, daba la señal, y si quería que ese esclavo muriera, inmediatamente el niño era ahogado y muerto. Nadie podía decir nada. La crueldad romana llegaba a tal grado que el padre, o ahora esposo, tenía el derecho de matar a su esposa solo con esta señal. ¿Era uno cruel? ¿Dónde había una pizca de misericordia en ese pensamiento? ¿Se dan cuenta? No había nada. Los llevo de esta manera al concepto de misericordia. Y les pongo el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo, el hombre más misericordioso que jamás ha vivido. Él cuidó a los enfermos y los sanó. Vean ahora el cambio. Cuidó enfermos y los sanó. Extendió su misericordia ante los lisiados, ante los mudos, ante los ciegos, y los sanó. Su misericordia lo llegó a perdonar a una prostituta tomada en el acto mismo del adulterio. Vean ahora este ejemplo. Su misericordia lo hizo. La misericordia de Jesucristo lo indujo a darle compañía al solitario, a darle amor al que deseaba amor, a comprender al que necesitaba comprensión. Eso es misericordia. Iba a un entierro por la calle. La madre del niño lloraba desconsoladamente. Esta madre era viuda y hoy se le muere el hijo. Se quedó sin nadie que la protegiera. Pero en eso Jesucristo ve el suceso, detiene el sepelio, coloca su mano sobre el ataúd y resucita al hijo. ¿Eso no es misericordia? Estos son actos de misericordia. No lo que dijo el filósofo romano, que la misericordia es la enfermedad del alma y que significa debilidad. ¿Era Jesucristo débil? Vean esos dos ejemplos allí. En Juan capítulo 8 usted lee que Jesucristo perdona a esta mujer sorprendida en adulterio. ¿No es un acto de gran misericordia? Entonces, ¿qué es misericordia? Ahora el concepto ya lo podemos entender. ¿Qué es misericordia? Misericordia es ayudar al desvalido. Es prestar ayuda al necesitado. Es ayudar al desdichado. Eso es misericordia. Ahora entendemos la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces Jesucristo fue el hombre más misericordioso que jamás haya vivido. Ahora bien, si la misericordia tuviese su propia recompensa, ¿qué necesitaba recibir Jesucristo con todos esos actos que hizo? Sanó a los enfermos, le devolvió la vista a los ciegos, hablar a los mudos, a los lisiados los hizo caminar, echó fuera espíritus demoníacos.
¿Qué necesitaba Jesucristo recibir? ¿Que fuera clavado en una cruz? ¿Que pagara por nuestros pecados? ¿Que se le escupiera la cara? ¿Que se burlaran de él? Si eres el rey de los judíos, desciende de esa cruz. ¿Eso era lo necesario para Jesucristo? No. Jesucristo no merecía esto, pero por usted y por mí, Él lo hizo. Él pagó por sus pecados y por mis pecados. Y sobre Él recayó todos los pecados de la humanidad. ¿Qué necesitaba recibir Él? Tener el concepto del mundo: si yo soy bueno con todos, ellos van a ser buenos conmigo. Entonces, ¿Jesucristo manejaba ese criterio? No. Jesucristo ayudó al afligido, apoyó al desdichado sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Jesucristo se encontró con dos sistemas inmisericordes, el romano y el judío. Se unieron para matarlo, se unieron para afrentarlo, se unieron para destruirlo y desgarrar su cuerpo a puro latigazo. Dos sistemas inmisericordes. Entonces, ¿qué mensaje nos da Jesucristo en esta bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Traducido, el mensaje de Jesucristo es: sean misericordiosos con otros, no esperando nada a cambio, y Dios tendrá misericordia con ustedes. Oigan bien, Dios, no la persona a la que usted está ayudando. No espere lo mejor del que usted le da un vaso de agua. Quizá lo que usted va a recibir es crítica, censura, señalamiento, pero Dios dice: sean misericordiosos. Sean misericordiosos con otros, con el prójimo, a cambio de nada. Si es posible, difamación. Si es posible, crítica. Pero usted de Dios va a recibir su recompensa. Esta palabra misericordia procede de una palabra griega, eleamosuna. Eleamosuna. De ahí viene su etimología. Ya. Eleamosuna quiere decir bienhechor. Fíjense. Bienhechor. Vean el significado. Misericordia es ser bienhechor. En el idioma hebreo, su sinónimo es la palabra Gesed. Gesed. Y significa tener misericordia de. Gesed significa socorrer al afligido. Gesed significa prestar ayuda al desdichado. Gesed significa rescatar al miserable. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los Gesed, los que socorren al afligido, los que prestan ayuda, los que le tienden la mano al necesitado. Ahora, vean, ¿no es esto ya acción? ¿Verdad que esto ya nos obliga a actuar? Ya nos impulsa a hacer. Ya no solo es una conducta interna, sino que la base de las 4 bienaventuranzas anteriores me capacitan ahora para socorrer al afligido, para prestarle ayuda al desdichado, para rescatar al miserable. Entonces, con estos conceptos, vemos que el concepto misericordia está bien unido a perdón. Misericordia, pensamos inmediatamente en términos de perdón, pero la misericordia es mayor que el perdón. La misericordia es mayor que el perdón. La misericordia va más que la compasión y más que la simpatía.
esa compasión que usted siente, pero solo se queda allí, no actúa, no apoya, no ayuda, no presta, no al desdichado, al afligido, al desvalido. Misericordia sí significa compasión y simpatía, pero misericordia nos obliga a actuar en favor de alguien, en favor de alguien que está necesitado. Jesucristo le contó una historia a su audiencia de un hombre entregado a cumplir la ley, de un hombre que no estuvo dispuesto ni siquiera a ayudar a sus padres, ni siquiera a cuidar a sus padres. Sus padres tenían necesidad y el hombre había aportado una cantidad X y la había dedicado a la obra de Dios y dijo: no puedo ayudar a mis padres porque esto es corbán, está dedicado a Dios, y aunque mis padres tengan necesidad. Eso lo pueden leer ustedes en Mateo 15, del 1 al 10. Entonces, hermanos, ¿qué es misericordia? Misericordia es ver a un hombre sin comida y darle de comer. ¿Sí es cierto? ¿Se entiende así? Misericordia es ver a una persona mendigando amor y darle amor. Comprendemos ahora que misericordia es ver a alguien que se encuentra solo y hacerle compañía. Esos son actos de misericordia. Misericordia es suplir la necesidad del que está en desdicha. Esos son actos de misericordia, pero todo es acción. Acción. El apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito es una carta pequeña. Tito capítulo 3, versículo 1. Tito 3, 1. Tito, después de Timoteo, primera y segunda. Tito capítulo 3, versículo 5, dice, vean, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vean, nos salvó, no por obras, ¿ya? De justicia que nosotros hagamos. No, Jesucristo nos ofrece la salvación, la vida eterna. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Porque usted y yo no nos podemos ganar la vida eterna, por más perfectos que seamos. ¿Ya? Nos salva por su misericordia. Es lo que dice Tito 3:1. Vean esa condición. Efesios ahora, capítulo 2, versículos 4 al 9. Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es su acto de misericordia el que nos da esa posibilidad de ser parte de su familia. Dios es rico en misericordia. Es la misericordia de Dios lo que permite redimirnos. De modo entonces que su misericordia se halla tras el perdón. Misericordia y perdón van juntos. Vean ese dato. Misericordia y perdón caminan a la par. Salmo 131 al 7. Salmos
131 al 7. 130 de Salmos, los versículos del 1 en adelante. Estamos ahí en Salmo 130. Vea, de lo profundo eterno a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Es otro de los nombres de Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Eterno, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera al Eterno, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel al Eterno, porque en el Eterno hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué hemos leído? Aquí tenemos a un hombre que está confesando sus pecados. Tenemos a un hombre pidiendo perdón, sabiendo que el perdón viene de la misericordia. El perdón lo engendra la misericordia. ¿Ya? La misericordia provee, engendra, da como fruto el perdón. Salmo 119, 64. 119, versículo 64. De tu misericordia, oh Eterno, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Vean el factor de misericordia. El perdón, repito, se origina en la misericordia. Si somos misericordiosos, perdonamos. Si no somos misericordiosos, no perdonamos a nuestro prójimo por la ofensa que nos ha causado. ¿Ya? Vean, la fuente del perdón es la misericordia. Y aquí dice, de tus misericordias, oh Eterno, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Salmos ahí 69 ahora, versículo 13. 69, versículo 13. 6:9. Versículo 13 dice: pero yo a ti oraba, oh Eterno, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Escúchame, escúchame. Es la petición que debemos hacer nosotros. Y el libro de Lamentaciones quizá tenga el versículo mucho más excelente hablando de la misericordia. Lamentaciones capítulo 3. Esas lamentaciones son de Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías está allí lamentándose. Capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice: por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero venimos de entender que misericordia es ayudar al desdichado, ayudar al desvalido, ayudar al necesitado. Y ahora leo: por tu misericordia, oh Eterno, no hemos sido consumidos. Por tu ayuda, porque yo soy un mendigo, yo necesito tu ayuda. Por tu misericordia, nunca ha decaído tu nivel de misericordia. Vean ese simbolismo. Ser misericordiosos es ayudar al desdichado, apoyar al necesitado. Y aquí leímos: por tu misericordia no hemos sido consumidos. Dios está presto para ayudarnos, porque todos somos necesitados delante de Él.
Todos somos mendigos delante de Dios, por lo tanto necesitamos el apoyo, la ayuda de Él, ¿sí? Incondicionalmente. A eso se refiere entonces la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Hay dos conceptos que también van unidos: misericordia y amor. Misericordia y amor. Vamos a compararlos y vamos a ver quién depende de quién. Ya entendimos que el perdón surge de la misericordia, ¿sí? El perdón fluye de la misericordia. Ahora la pregunta es, ¿de dónde fluye la misericordia? ¿De dónde nace la misericordia? Y la respuesta es, la misericordia nace del amor. Entonces ahora hay un valor más. El amor engendra misericordia. La misericordia engendra perdón. Vean esa escala. ¿Sí? El amor. Y ahora entiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora sí lo entiendo. Porque del amor sale la misericordia y de la misericordia el perdón. Vean esa escala descendente y qué valor prevalece. El amor, porque Dios es amor. Ese es el concepto que usted tiene. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Ya. Vean la secuencia de estos valores. Efesios 2:4, que ya leímos, vamos a repasar. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se relacionan? ¿Quién es superior a quién? El amor está por encima de la misericordia, como la misericordia por encima del perdón, ¿ya? Entonces, esa secuencia que se da. Dios ama y el amor es misericordioso y la misericordia es perdón. ¿Se entiende esa secuencia? ¿Ya? El amor es mayor que la misericordia. La misericordia es mayor que el perdón. ¿Ya? Y el amor es mayor que el perdón. Ahora algo sí. La misericordia presupone la existencia de un problema. Tomen nota de esto. Para que haya misericordia debe haber un problema. ¿Sí se entiende? Un ejemplo. Un hombre con hambre. ¿Cuál es el problema? El hombre con hambre. Ese es el problema. Entonces yo soy misericordioso y le ayudo en su comida. ¿Se dan cuenta? Pero la misericordia presupone la existencia de un problema. Si no existiera el problema, no hay misericordia. ¿Se dan cuenta de ese enlace? Muy bien, ahí estamos entendiendo. Tiene que haber un problema para que usted demuestre ser misericordioso. Ahí estamos. Pero el amor se puede expresar aunque no exista problema. ¿Se entiende ahora? El amor usted lo puede expresar aunque no haya problema. Porque en Corintios 13 usted lee, el amor es sufrido. El amor todo lo puede. El amor todo lo soporta, aunque no haya problema. Usted puede dar amor, porque Dios es amor. Por ejemplo, cuando nosotros somos justos, estoy tomando este concepto, no necesitamos misericordia, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Que para que se aplique la misericordia tiene que existir un problema. Pero ahora analizamos que el amor existe aunque no haya problema. Por lo tanto, es superior. Totalmente superior. Mucha gente puede decir al respecto del tema, bueno, pero Dios es un Dios de justicia. ¿Cómo puede ser misericordioso? Ahora entran dos valores,
justicia y misericordia. Si Dios es muy justo, ¿cómo hay lugar para que Dios sea misericordioso? Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo. Entonces, ¿puede negar Dios la justicia? ¿Elimina Dios la justicia por su misericordia? Y viene la ley de la causalidad. Toda causa tiene un efecto. Causa y efecto. ¿Ya? ¿Por qué vino al mundo Jesucristo? En forma humana. ¿Cómo murió Jesucristo? Presentó su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Entonces, Dios dijo que no habría perdón sin derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan? No puede haber perdón si no hay derramamiento de sangre. Recuerden el sacrificio del cordero. Para el perdón de los pecados había que sacrificar a un cordero, porque el perdón de los pecados exigía sangre, la muerte de alguien. ¿Ya? Entonces ahora Jesucristo vino y tomó cuerpo físico y murió por nuestros pecados, y a ese nivel nosotros recibimos la reconciliación. ¿Ya? Nosotros recibimos la reconciliación. Pero hay ejemplos en la Biblia de un perdón injustificado o una falacia de perdón. Por ejemplo, en la Biblia está escrito que el rey Saúl le perdonó la vida a otro rey de nombre Agag, pero Dios le había dado una orden y el rey Saúl contravino la orden. Eso violó la santidad de Dios. ¿Ya? David, en una misericordia falsa, le mostró a su hijo Absalón, lo perdonó también, y con ese perdón falso le permitió sembrar en la mente de Absalón semillas de rebelión, y Absalón se rebeló en contra de David y estaba persiguiendo a su propio padre. Eso es un falsa misericordia. Salmos 85 ahora, versículo 10. Salmos 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se abrazaron, o se besaron, perdón. Repito entonces, Salmo 85, dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Vean esos dos valores. Dios entonces no violará nunca la verdad de su justicia ni su santidad por un acto de misericordia. Él va a aplicar los valores tal como son. Entonces, la misericordia es más que el perdón, pero menor que el amor. La misericordia es menor que el amor. El misericordioso no solo oye los insultos de los hombres o de las personas, sino que en su corazón, en su mente, tampoco le muestra compasión. No va a guardar rencor. Aunque sea criticado, juzgado, señalado, insultado, en su corazón no va a haber cabida para ningún acto negativo. Salmos 37, 21, instruye. Salmos 37, 21. Salmos 37, 21. Vean estas dos conductas. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Miren los dos caminos, las dos acciones. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, ayuda, colabora con.
Fue un acto de gran misericordia la actitud que tomó Abraham después de que su sobrino Lot obró mal con él. Obró mal. Pero Lot cae esclavo de otros reyes. Y ven cómo lo generó el sentimiento de misericordia. Abraham no recordó el mal obrar de su sobrino Lot cuando supo que estaba siendo esclavizado. Cuando había caído cautivo, Abraham fue y lo liberó. Lo liberó de esos reyes. Similar actitud tuvo José con sus hermanos. José había sido vendido por sus hermanos, despreciado y todo. Falsamente le habían dicho a su padre que una bestia salvaje lo había atropellado, golpeado y muerto. Desapareció José. Pero allá a la vuelta del tiempo en la región hubo una gran hambruna y sus hermanos bajaron a Egipto hambrientos, necesitados, desdichados porque no había trigo ni cebada en su población. Y José se mostró misericordioso. No pagó mal por mal. Por el contrario, fue misericordioso, ayudó al necesitado. En este caso, sus hermanos. Un acto más de misericordia que quiero contar. Moisés tomó la decisión de casarse con una mujer de tez negra, etíope, ¿verdad? Su esposa. ¿Cómo reaccionó su hermano Aarón y su hermana? ¿Aceptaron? Bienvenida a la familia. Comenzaron a criticar, a murmurar, señalar a Moisés. Producto de ese acto, Dios hizo caer lepra en la hermana de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Hizo fiesta? Inclinó su rostro, dobló sus rodillas y le pidió al Padre que le sanara de la lepra. Pasaron 7 días y la lepra desapareció. Eso en un acto de misericordia. ¿Qué actos de misericordia? ¿Ya? Números 12:13. Recordémonos un poquito de ese pasaje. Números ahora, capítulo 12, versículo 13. Moisés actuó en una conducta de verdadera misericordia. Números, capítulo 12, versículo 13. Entonces Moisés clamó al Eterno diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Vean, ahora. Él quería inmediatamente. Quería que la sanidad llegara inmediata. Está hablando de su hermana, que ustedes en el contexto anterior ven la historia. Y dice el siguiente versículo: respondió el Eterno a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? Fíjense ese pecado que se castigaba. Le hace reaccionar a Moisés Dios. Dice, repito, respondió el Eterno a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. ¿Cuánto tiempo utilizó Dios para sanarla? ¿Se ve que es un Dios de justicia? ¿Qué dijo Moisés? Sánala ahora, ahorita en este minuto. Momento. La justicia de Dios dice que ese pecado tiene que pagarse y va a pasar con lepra 7 días. ¿Se dan cuenta? Misericordioso, pero justo. No quebrantó la ley. Moisés quería que sanara a su hermana inmediatamente, ahora. Como cuando usted va al restaurante, café, ahora. Así con un chasquido. Y va el mesero: ¿quiere más café? No, señores, ese pecado hay que cubrirlo. Va a tardar 7 días. Y hasta los 7 días se reincorporó al campamento.
Hablo de actos de misericordia entonces. Pregunto, si alguien la ofende, ¿actúa con misericordia usted? Eso ya es cuenta nuestra. Ahora voy a lo individual. Si alguien nos ofende, ¿somos misericordiosos como en estos ejemplos para perdonar? ¿Somos misericordiosos para tenderle la mano al necesitado? No importa que nos agradezcan o no nos agradezcan. No importa lo que hagan. ¿Somos misericordiosos? ¿Tenemos esa capacidad de perdón que solo surge de la misericordia? ¿Somos compasivos? ¿Somos benevolentes y mostramos simpatía con aquel o aquella que nos critica, que nos reta, que nos desafía? ¿Somos benevolentes? Eso es ser misericordioso, pero no ser débil. Se confunde. Si alguien comete una equivocación, o juzga equivocadamente, o no paga la deuda, o no devuelve algo que le pidió prestado, ¿es usted misericordioso? Ahora voy al campo propio de nosotros. Es preciso, si queremos que esa bienaventuranza sea una realidad, es preciso ser benevolentes. Es preciso usar misericordia. Es preciso ser compasivos. Porque esas son las características de los herederos del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Esas son características de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Proverbios 11:17 sigue instruyéndonos en relación al tema. Proverbios ahora 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Miren dónde está. El cruel se atormenta a sí mismo. Allí radica la crueldad. El primer nivel del cruel es la misma persona que es cruel. Se atormenta a sí mismo y luego pasa la tormenta a otro, ¿verdad? Pero vean, se atormenta a sí mismo. El problema está en él o en ella. Pero el alma hace bien al hombre misericordioso, compasivo, ¿sí? Tolerante. Entonces, hermanos, los misericordiosos son aquellos que tienen dispuesta tenderle una mano para la ayuda al necesitado. No son misericordiosos aquellos que quitan, que arrebatan y que se quedan con las cosas del otro. Ellos no son misericordiosos. Si alguien nos ofende, debemos ser misericordiosos, compasivos, benevolentes y mostrar simpatía. ¿Por qué vamos a rechazar? ¿Por qué vamos a rechazar? Proverbios 12:10. Ahí mismo. Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Vean esa característica. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Proverbios, lecciones ahí. El justo cuida de la vida de su bestia. Miren esa comparación. Mas el corazón de los impíos es cruel. Es cruel, vengativo, rencoroso. ¿Ya? Vean esa característica tremenda que tenemos que desarrollar, que lleva implícita la bienaventuranza que estamos analizando. Por lo tanto, Dios es la fuente de toda misericordia.
Dios es la fuente de toda misericordia, pero solo para las personas que actúan conforme a esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia no es un atributo humano normal. No es normal ser misericordioso. No es normal perdonar. No es normal, es anormal. La única y genuina misericordia es la que sale del interior de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, allí. ¿Ya? Salmo 103, 11. Salmo 103, 11. Salmo 103, 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Ahí está el destinatario. Bien la comparación que se hace. Como la altura de los cielos sobre la tierra, gran inmensidad. Si hablamos del primer cielo, la atmósfera es medible. Sí, podemos medir cuántos kilómetros hay de distancia de la Tierra hacia el final de la atmósfera. Estratosfera, ionosfera es otra capa. Muy bien, pero ahí se te perdió. Dios habita en el tercer cielo, en el infinito. Y vean la altura de la misericordia, como la altura, dice allí, como la altura de ¿qué? De los cielos sobre la tierra. Así engrandeció su misericordia Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Ahí está el destinatario. Repito, la misericordia no es un valor humano normal. Es anormal, porque solo va a ser posible a través de la influencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios, nosotros comenzaremos a crecer en misericordia, porque no es un acto humano normal. No es normal que usted sea perdonador. No es normal que usted no guarde rencor en su corazón en contra de aquel que lo critica, lo señala, lo desafía. No es normal, eso es anormal. Solo gracias a que Dios está trabajando con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que terminamos la plática leyendo Mateo 5:7. Mateo, capítulo 5, versículo 7, que es lo que nos está ocupando el tiempo allí. Mateo, capítulo 5, versículo 7, dice: ahora sí entendemos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. Nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y vamos a tomar la Pascua precisamente para ello, para que Dios perdone nuestros pecados cometidos en contra de su santa y perfecta ley. Si usted es una persona misericordiosa, da el síntoma, da la evidencia de que es un hijo engendrado por Dios. Cada vez que pecamos, vamos delante de Dios y le pedimos perdón por nuestro pecado. Y la Pascua es la ceremonia en la cual vamos a venir delante de Dios a decirle: Padre, perdona mis pecados. Y vamos a salir de ahí limpios, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, hermanos, vamos a celebrar esa ceremonia tan trascendental con este entendimiento, gracias a que Dios nos está guiando a ello. Autoexamen, autoevaluación, para ser dignos de tomar en forma sabia y comprensible los símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados.
Perdón, aquí voy a leer un anuncio de última hora. Con mucho cariño se les trajo panitos sin levadura para que prueben aplicando la receta número 2 de las hojitas que se distribuyeron. Así que ahí tenemos una parte para que ustedes puedan disfrutar al final, allá cuando estemos refaccionando, ¿verdad? Pueden ahí tomar, y repito, es la aplicación que doña Telma hizo de la receta número 2, que ustedes tienen ahí para proveer de los panes sin levadura durante 7 días.